Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde en esta hermosa noche, ¿cierto? Que el Señor nos ha regalado por misericordia. Y le doy muchas gracias al Señor primeramente que nada, porque nos da un día más de vida, ¿cierto? Porque nos ha mantenido con salud hasta esta hora y eso es maravilloso, ¿cierto? Así que le damos gracias, la honra, la gloria primeramente que nada al Señor. Y bueno, voy a seguir predicando, voy a seguir con el Génesis. Ya hemos aprendido bastante, ¿cierto? Solamente, ¿cierto? Del principio de las escrituras, que es muy importante saberlo por lo demás. Y bueno, voy a continuar con el Génesis 21 y voy a leer desde el versículo 12 en adelante. Yo ya estuve orando, igual voy a orar hasta ahora. Pero solamente quería hacer un paréntesis, ¿cierto? De la última predicación que se hizo, que fue de Abraham, ¿cierto? Y Abimelech, ¿cierto? Y vimos tres cosas que el Señor habla en sueño, le habla a Abimelech en sueño. También, ¿cierto? El temor de Dios que tuvo Abimelech, ¿cierto? Porque había tomado a la esposa de Abraham. Y también que el Señor hace un milagro, ¿cierto? En la casa de Abimelech, ¿cierto? Por la obediencia y porque el temor que tuvo, ¿cierto? Del Señor. Así que maravillosa la palabra del Señor como el Señor nos enseña y que Dios había puesto también el dominio propio, ¿cierto? En el rey. Para que no pecara, ¿cierto? Para que no pecara contra él y también contra la esposa, una mujer que había tomado. ¿Cierto? A causa de que ellos dijeron que era su hermana y Abraham había dicho que no era su esposa, que era su hermana. Pero en esta hora vamos a continuar. Continuamos con el Génesis capítulo 21, versículo 2 en adelante, ¿cierto? Porque empezamos en orden para ir aprendiendo bien la escritura, para que podamos comprender cómo, ¿cierto? El Señor desde un principio, ¿cierto? Vimos cómo hizo la creación y desde ahí en adelante es muy importante empezar a leer desde el principio, para entender muchas cosas, cómo Dios trabaja, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios nos demuestra, ¿cierto? A través de sueños, milagros, ¿cierto? Y también cómo el Señor se manifiesta a través, ¿cierto? De sus hijos. Así que ahora, ¿cierto? Estamos viendo en... Ahí sí, ya. Génesis 21, versículo 2. Voy a orar a esta hora, así que Padre nuestro que estás en los cielos, a esta hora de la noche, te doy gracias, Padre, te doy gloria, honra, alabanza, Señor, porque todo, Señor, es tuyo, Señor. Te doy gracias, Padre, por poder, Señor, primeramente que nada, Señor, estar con vida y con salud para poder predicar tu evangelio, Señor, para la salvación de las almas. Por eso a esta hora, Padre, me escondo, Señor, detrás de tu mano poderosa, y que sea usted, Padre bendito, hablando a través de mí, solo por misericordia. Oro, Padre amado, para que usted abra el entendimiento espiritual, para que usted abra los oídos espirituales, Padre, de las almas que necesitan de tu alimento espiritual, para que usted saque las vendas de los ojos, Padre amado, y sea usted, Señor, enseñándole, porque así te decía cuando tú enviaste a tu Hijo a la tierra: Maestro, Maestro, enséñanos, Señor. Y a esta hora le pido que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe su palabra. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Gloria al Señor para siempre. Amén. La palabra de esta noche se encuentra en Génesis capítulo 21 y versículo 2 en adelante. Y el 2 dice: Y Sara concibió y dijo a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio luz Sara, Isaac. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto ya esta historia en el cual el Señor se le había aparecido a Abraham y le había dicho que le iba a dar un hijo con Sara? Pero ellos no supieron esperar y como vieron que estaba pasando mucho el tiempo, muchos los años, ¿cierto? La esposa de Abraham, Sara, le dice a Abraham que tenga un hijo con su esclava Agar, y esta era una esclava, era egipcia. Y así fue como lo hicieron. Abraham tuvo un hijo con Agar, con la esclava, y este hijo se llamó Ismael. Pero el Señor no tardó en cumplir su promesa, porque todo lo que el Señor lo promete, lo cumple. El Señor había hablado a Abraham que él le iba a dar un hijo, pero ellos no supieron esperar. Y este hijo se les dio
a la edad de que Abraham tenía 100 años y Sara estaba muy avanzada de edad. Entonces ellos pensaron que Dios ya no les daría este hijo. Pero así no fue porque el Señor les concedió este hijo y este hijo fue llamado Isaac. Dice la palabra del Señor, y Sara concebió y dijo a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Ellos no supieron esperar. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Así dijo Sara, dijo que Dios la había hecho reír a ella. ¿Por qué? Porque era como para ella era como algo insólito de que el Señor le había dado un hijo, qué hermoso, a la vejez que ella tenía. Pero la verdad es que este tema es mucho más profundo de lo que nosotros nos podemos imaginar. ¿Por qué? Porque este hijo Isaac, aquí nacería una nación grande, una nación en la cual saldría una descendencia que sería el heredero para siempre, el heredero, ¿cierto?, que el Señor había escogido. Porque Abraham tuvo dos hijos, ¿cierto? Tuvo uno con la esclava Agar y este hijo se llamaba Ismael. Y este otro hijo que el Señor le concibió con su esposa Sara, ¿cierto?, se llamaba Isaac. Y de estos dos hijos nacieron dos naciones diferentes, ¿cierto? Y en las cuales el Señor tomaría estas dos naciones, a estos dos hermanos, ¿cierto? Pero estos hermanos, ¿cierto?, Isaac e Ismael, serían diferentes descendencias. Pero la palabra del Señor nos enseña que el verdadero heredero era la descendencia que había tenido con Sara, su esposa, que era Isaac. Y en el 9 dice, en Génesis 21, capítulo 9 en adelante, dice, y vio Sara, la esposa de Abraham, que el hijo de Agar, la egipcia, la esclava, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces, ¿qué sucedió? Que como el hijo de la esclava era mayor, y después que había nacido el hijo de la esposa, este hijo comenzaba a burlarse de Isaac, del hijo que era verdaderamente heredero. Dijo, por lo tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Mire, ella estaba diciendo que, cierto, que el hijo de ella no iba a heredar con el hijo que había sido de la esclava. La palabra de Dios lo está diciendo, dice, por lo tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo. Ahora la esposa ya le estaba diciendo a su esposo que debía echar, ¿cierto?, a esta esclava con su hijo, que debían echarlos de ahí porque ella no iba a compartir, ¿cierto?, la herencia que le correspondía a su hijo Isaac, que esta era la verdadera herencia. Entonces, mire, Dios le dice a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, que no le pareciera grave esta situación. En todo lo que dijera Sara, en lo que le estaba diciendo a su esposa, oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces la verdadera descendencia sería de este hijo Isaac, porque más adelante nosotros vamos a entender por qué. Y en el versículo 13 dice, y también del hijo de la sierva haré otra nación, porque en tu descendencia, porque es tu descendencia, le dice. Entonces que así es como dice que de estos dos hijos iban a nacer una nación. Pero lo contrario de que de la nación de la egipcia, ¿cierto?, esta saldría una nación violenta. Saldría, de ahí nacieron todas estas naciones y una descendencia de los árabes. Y de ahí, por ejemplo, usted, más o menos, si usted sabe cómo son los árabes, ¿cierto?, de aquí salió esta descendencia de la esclava. Nacieron toda la descendencia de los árabes, por ejemplo, los de Jordania, los de Siria, los de Arabia Saudita, los de Irak, los de Egipto. Nosotros ya lo hemos visto en otros videos, esta explicación yo ya la he dado, de que aquí nació una nación violenta. Entonces, por ejemplo, todos estos países de donde nace este hijo de la esclava, todos estos países rodean a Israel, que es de donde es la descendencia de el hijo que tuvo con la esposa.
Y todos estos países árabes, Jordania, Siria, Arabia Saudita, Irán y Egipto, rodean a Israel, y siempre estos países, si usted se fija, usted puede investigar por internet, están en guerra, están en guerra. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta la guerra, les gusta la violencia, siempre están matando, siempre son violentos, son su descendencia es así, siempre están en guerra, disparando, matando. Así es esta descendencia que tuvo Abraham con la esclava. Y ahí nació este hijo. Para que usted entienda, y esto también usted lo puede investigar. Todos estos países árabes vienen de esta descendencia que tuvo con la esclava. Y en el versículo 14 dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. O sea que le estaba ya diciendo a la esclava y al hijo de la esclava que se tenían que ir. Y dice, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Porque nosotros nos podemos dar cuenta de que estos países tan errantes caminan por el desierto hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque estos países, a la verdad, ellos no adoran al Creador, no adoran al único Dios que nosotros, ellos tienen, ellos adoran al sol, a la luna, a las estrellas, las constelaciones, y estas cosas yo ya las he explicado en otros videos. Ellos tienen mucha idolatría dentro de ellos, en el cual Yahweh dijo que nosotros no teníamos que hacer estas cosas, porque nosotros no podemos poner la fe ni en la luna, ni en el sol, ni en las estrellas, ni en las constelaciones. Nosotros tenemos que siempre pedirle al Señor, al Creador, todas las cosas, y en Él depositar nuestra fe, nuestra esperanza. Pero ellos hacen culto a la luna, hacen culto al sol, y es más, hacen estas invocaciones, y estos países nunca hay paz. Si usted se puede dar cuenta, ahí nunca reina la paz, nunca reinan estas cosas. ¿Y por qué? Por lo mismo, porque adoran a Satanás, adoran al sol y a la luna y todas estas cosas, y hacen invocaciones de demonios. Así es la palabra del Señor que nos enseña. Por eso que es muy importante que usted aprenda bien las escrituras, para que usted salga de todo esto, porque a la verdad que esto es mucha ignorancia si el ser humano no sabe de estas cosas, porque no saben por qué estos países están en guerra, no saben por qué pasa todo esto. ¿Por qué? Porque aquí la palabra del Señor nos dice que caminan errante por el desierto por siempre. Y así es como siempre están atacando a Israel. Estos dos hermanos siempre están peleando, que son estas dos naciones. Amén. Y dice, y lo otro, que en ese país también tienen el Corán, y ellos tienen a su profeta que es Mahoma, por lo cual era un hombre que levantaron solamente. Mahoma ya murió y todo eso, y adoran a Alá también en estos países. Amén. Y mire, y en Génesis 16, versículo 12 dice: y él será un hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. ¿Por qué? Dice que será un hombre fiero, porque él será, ahí salieron todas estas descendencias violentas. Amén. Y el 21 dice, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó por mujer de la tierra de Egipto. Dice que habita en el desierto, o sea, no hay fruto, no hay cosas buenas, siempre están así en el desierto. Y es más, bueno, su madre, ¿cierto? La esclava le busca una mujer a Ismael, y es más, le busca una mujer de la tierra de Egipto. Estas cosas son muy importantes para la palabra, que usted las tiene que aprender. Y usted tiene que saber todas estas cosas para que usted vaya entendiendo la escritura, y para que usted pueda ir entendiendo cómo suceden las cosas realmente, para que usted pueda entender la palabra del Señor. Pero aquí la palabra del Señor, lo más importante es que nos explicaba que la verdadera descendencia saldría, ¿cierto?, de Isaac, porque, ¿cierto?, su padre Abraham
Abraham tuvo a Isaac y después Isaac tiene a Jacob. Y de Jacob salen, ¿cierto?, las 12 tribus de Israel. Y eso es maravilloso, ¿cierto? Estas 12 tribus de Israel, ¿cierto? Y que ahí sale todo, ¿cierto? La nación escogida por Yahweh, la nación santa, ¿cierto? Así que usted puede ser una de esas personas, ¿cierto? Puede ser injertado en el árbol del olivo, ¿cierto? Y así que esta es la palabra del Señor. Hasta estos tiempos todavía no venía el Salvador al mundo, no venía Yeshua, ¿cierto? Jesucristo, como usted lo conoce, no venía, ¿cierto?, el Salvador a la tierra, pero usted tiene que entender desde cómo se formó todo, cómo empezó todo, cómo se esparcieron estas 12 tribus por toda la tierra. Y desde aquí, de esta descendencia, desde Abraham, Isaac y Jacob, se esparcen, ¿cierto? Y salen las 12 tribus de Israel. Usted tiene que aprender todas estas escrituras porque esto es lo más importante que vamos a empezar a aprender desde aquí en adelante. Así que el Señor lo bendiga, que el Señor le guarde y que sea bendecido con la palabra. Voy a orar para terminar la palabra de hoy. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, a esta hora de la noche yo te doy gracias, gloria, honra y alabanza, Padre amado, Señor, y te pido, Señor, que seas tú, Padre, con tu pueblo, que seas tú, Padre, con tus hijos, Señor, que seas tú, Padre, Señor, enseñándoles, Padre, las escrituras, Padre, que son tan importantes para la vida, Señor, de cada ser humano, Padre amado. Oro a esta hora para que usted, Señor, le vaya dando entendimiento espiritual, porque desde aquí, desde el principio de las escrituras, Padre, vamos a poder entender de ahí más adelante, Padre, todo lo que usted, Señor, nos va a empezar a enseñar. Por eso, Padre, le pido que bendiga su palabra, que su palabra corra y sea glorificado su nombre, y que sea, Señor, usted enviando sus ángeles poderosos, guerreros, Señor, a cada familia, a cada casa, a cada hogar, Padre. Líbranos, Señor, de la muerte repentina. Líbranos, Padre, de todo mal. Se lo pedimos por misericordia en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Sean muy bendecidos. Soy su hermana y soy su amiga Ángela. Amén y amén. Gloria al Señor para siempre. Que el Señor me los bendiga y me los guarde.